Imagina despertar a las 6 de la mañana y encontrar a tu mejor amigo convulsionando en el patio. Espuma blanca saliendo de su boca, ojos vidriosos mirándote, suplicando ayuda que no sabes cómo dar. Imagina saber que alguien lo hizo a propósito, que alguien decidió que tu perro merecía morir simplemente porque ladraba. Esta es la historia real de Max y Don Carlos, y lo que vas a descubrir en los próximos minutos no solo te romperá el corazón, te mostrará que existe una justicia más poderosa que cualquier tribunal humano. Si historias de lealtad y justicia divina te tocan el alma como a mí, considera suscribirte a este canal, porque aquí compartimos las historias más poderosas de conexión entre humanos y animales que el mundo necesita escuchar. Activa la campanita porque lo que viene después es algo que jamás olvidarás. Todo comenzó en un barrio tranquilo de Guadalajara, México. Don Carlos era un hombre de 67 años, viudo hace 5 años. Su esposa, Lupita, había sido el amor de su vida durante 42 años de matrimonio. Cuando ella murió de cáncer, algo en Don Carlos también murió con ella. La casa se sintió demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Sus hijos vivían en otras ciudades, ocupados con sus propias familias. Llamaban cada semana, pero las llamadas se hicieron cada vez más espaciadas. Primero cada semana, luego cada 2 semanas, luego solo en cumpleaños y festividades. Don Carlos se encontró viviendo en un vacío que ninguna rutina podía llenar. Se levantaba, tomaba café solo, veía televisión, se iba a dormir. Día tras día, semana tras semana, la soledad era un peso que lo aplastaba lentamente, hasta que una tarde lluviosa de septiembre escuchó un sonido en su puerta. Un gemido débil, desesperado. Cuando abrió, encontró un cachorro mestizo empapado, temblando, con las costillas marcadas por el hambre. Tenía tal vez 3 meses, pelaje café con manchas blancas y unos ojos que miraban a Don Carlos como si supiera que ese era su última esperanza. ¡Ay, chamaco!, suspiró Don Carlos, arrodillándose con dificultad. ¿Quién te dejó así? El cachorro se arrastró hacia él, débil pero determinado. Lamió la mano arrugada de Don Carlos y en ese momento algo cambió. Don Carlos llevó al cachorro adentro, lo secó con toallas viejas, le dio agua y un poco de pollo del refrigerador. El cachorro comió con una desesperación que partía el corazón, como si no hubiera probado alimento en días. «Necesitas un nombre», dijo Don Carlos, observando al pequeño animal. «Te llamaré Max, como mi padre. Él también era un sobreviviente». Esa noche, por primera vez en 5 años, Don Carlos no durmió solo. Max se acurrucó junto a él y el viejo hombre sintió algo que pensó que había perdido para siempre: propósito. Los días siguientes fueron una transformación. Don Carlos llevó a Max al veterinario. Vacunas, desparasitación, un collar nuevo. Gastó dinero que apenas tenía, pero no le importó. Max le había devuelto algo invaluable, una razón para levantarse cada mañana. Max creció rápido. De ese cachorro tembloroso emergió un perro mediano, fuerte, con energía infinita y una lealtad inquebrantable hacia el anciano que lo había salvado. Cada vez que Don Carlos salía, Max lo esperaba en la ventana. Cada vez que Don Carlos se sentaba, Max estaba a sus pies. Dormían juntos, comían juntos, existían juntos. Don Carlos empezó a sonreír de nuevo. Los vecinos lo notaron. «Se ve mejor, Don Carlos», le decía doña Mercedes desde su jardín. «Ese perro le hizo bien». «Es mi compañero», respondía Don Carlos, acariciando la cabeza de Max. «No sé qué haría sin él». Pero no todos los vecinos veían a Max con buenos ojos. Justo al lado de la casa de Don Carlos vivía Rodrigo Salazar, un hombre de 45 años, ejecutivo de una empresa de seguros, divorciado, amargado, obsesionado con el orden y el control. Su jardín era perfecto, su coche siempre impecable, su casa un modelo de pulcritud, y odiaba el desorden, odiaba el ruido.
Odiaba cualquier cosa que interrumpiera su perfecta rutina. Desde el momento en que Max llegó, Rodrigo encontró una nueva fuente de irritación. Max ladraba. No era un perro agresivo, pero era alerta. Ladraba cuando pasaba el cartero. Ladraba cuando otros perros pasaban por la calle. Ladraba cuando escuchaba ruidos extraños en la noche. Para don Carlos, esos ladridos eran compañía, seguridad. Para Rodrigo, eran una ofensa personal. La primera vez que Rodrigo se quejó fue un sábado por la mañana. «Don Carlos», dijo, tocando con fuerza a la puerta, «su perro no me deja dormir. Ladra a todas horas». Don Carlos frunció el ceño. «Rodrigo, son las 10 de la mañana. Max apenas ladra unos minutos cuando pasa alguien. No me importa. Es mi derecho tener paz en mi propia casa. O controla a ese animal, o llamaré a las autoridades». Don Carlos sintió la sangre hervirle. «Max es un buen perro. No molesta a nadie». Me molesta a mí», dijo Rodrigo señalándose el pecho. «Y eso es suficiente». Dio media vuelta y se fue, dejando a don Carlos temblando de rabia e impotencia. Las semanas siguientes, las quejas de Rodrigo se intensificaron. Tocaba la puerta a cualquier hora. Gritaba obscenidades cuando Max ladraba. Una vez lanzó una piedra hacia el patio cuando el perro ladró al escuchar su coche. «Ese hombre está loco», le dijo don Carlos a doña Mercedes. «Max no hace nada malo, solo es un perro normal». «Tenga cuidado, don Carlos», advirtió la vecina bajando la voz. «Rodrigo es de los que guardan rencor y tiene conexiones. Conoce gente en el municipio». Don Carlos no le dio importancia. Max era su familia. No iba a deshacerse de él por los caprichos de un vecino amargado. Pero Rodrigo no se iba a dar por vencido tan fácilmente. Una tarde, don Carlos recibió una visita oficial. 2 inspectores del Departamento de Control Animal, con portapapeles y expresiones serias. «¿Don Carlos Ramírez?» «Sí, soy yo. Recibimos múltiples quejas sobre un perro en esta propiedad. Perturbación del orden público, ruido excesivo. Necesitamos verificar». Don Carlos sintió el estómago hundirse. «Mi perro no es ruidoso. Ladra como cualquier perro normal». Los inspectores revisaron el patio, observaron a Max, hicieron anotaciones. «El animal parece bien cuidado», admitió uno de ellos. «Pero las quejas están registradas oficialmente. Si continúan, tendremos que tomar medidas. Multas, posible remoción del animal». Cuando se fueron, don Carlos se dejó caer en su silla, con Max recostando la cabeza en su regazo. «No voy a dejarte ir, hijo», susurró, acariciando las orejas del perro. «Antes muerto que sin ti». Pero Rodrigo había cruzado una línea y estaba a punto de cruzar una mucho peor. Pasaron 2 meses de tensa calma. Don Carlos intentó mantener a Max más tranquilo, dentro de casa cuando era posible. Pero un perro es un perro. Necesita salir, necesita moverse y sí, a veces necesita ladrar. Rodrigo observaba desde su ventana con una sonrisa fría, esperando, planeando. Una noche de viernes, don Carlos notó algo extraño. Max no quería comer su cena. Eso era raro. Max siempre tenía apetito. «¿Qué te pasa, chamaco?», preguntó don Carlos preocupado. «¿Te sientes mal?». Max solo lo miró con esos ojos tristes y se echó en su cama. «Mañana te llevo al veterinario si no mejoras», decidió don Carlos. Se fue a dormir, intranquilo, pero pensando que tal vez Max solo tenía un malestar estomacal pasajero. A las 5:47 de la mañana, don Carlos despertó con un sonido que nunca olvidaría. Max estaba convulsionando en el patio. «¡Max!», gritó don Carlos, corriendo con las pantuflas puestas. Sus rodillas artríticas protestaron, pero no le importó. El perro estaba en el suelo, temblando violentamente, espuma blanca saliendo de su boca. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, mirando sin ver. «No, no, no, no», sollozaba don Carlos, arrodillándose junto a su amigo. «¿Qué te pasó? ¿Qué tienes?».
Las manos le temblaban tanto que apenas podía sacar su teléfono. Llamó al veterinario de emergencia, pero eran las 6 de la mañana de un sábado. No contestaban. Max seguía convulsionando. Don Carlos lo sostuvo llorando, sintiéndose completamente impotente. «No me dejes», suplicaba. «Por favor, no me dejes solo otra vez». Entonces vio algo. En el suelo del patio, cerca de donde Max había estado, unos pequeños trozos de carne, salchicha parecía, pero don Carlos no le había dado salchicha a Max. Con el corazón latiéndole en los oídos, don Carlos tomó uno de los pedazos, lo olió. Había algo raro, un olor químico, amargo, y entonces lo supo: veneno. Alguien había lanzado carne envenenada a su patio, y Max, siendo un perro, la había comido. La rabia que sintió don Carlos en ese momento era algo primario, puro, incandescente. Miró hacia la casa de Rodrigo. Las luces estaban apagadas, pero don Carlos sabía, en lo profundo de su alma, sabía quién había hecho esto. Cargó a Max en sus brazos, un esfuerzo heroico para un hombre de 67 años, con un perro de 25 kilos, y corrió a su viejo coche. Condujo como nunca en su vida hasta la clínica veterinaria de emergencia que estaba a 20 minutos de distancia. Irrumpió por la puerta, gritando: «¡Ayuda! ¡Mi perro fue envenenado!». Las siguientes horas fueron una pesadilla. Los veterinarios trabajaron frenéticamente, le bombearon el estómago a Max. Le pusieron suero, le dieron antídotos para múltiples toxinas porque no sabían exactamente qué veneno era. Don Carlos esperó en la sala, con las manos juntas, rezando por primera vez en años. «Dios, si existes», susurraba, «por favor, no me lo quites. Él es lo único que me queda. Por favor». A las 11 de la mañana, la veterinaria salió. Su expresión era grave. «Don Carlos, hicimos todo lo que pudimos. Max está estabilizado, pero el daño a sus riñones es severo. El veneno que usaron era muy potente, probablemente un raticida mezclado con otra sustancia». «¿Va a vivir?», preguntó don Carlos con la voz quebrándose. «Es pronto para saberlo. Las próximas 48 horas son críticas. Pero le voy a ser honesta, don Carlos. Las probabilidades no son buenas y el tratamiento va a ser costoso, muy costoso». Don Carlos no preguntó cuánto, no le importó. «Hagan lo que sea necesario. Vendo mi casa si es necesario, pero sálvenlo». Se quedó toda la noche en la clínica. Los veterinarios le permitieron quedarse con Max, quien estaba conectado a múltiples máquinas, respirando débilmente. «Perdóname, hijo», lloraba don Carlos, acariciando suavemente la cabeza del perro. «Debí protegerte mejor. Esto es mi culpa». Pero mientras lloraba, algo más crecía dentro de él, una determinación fría y dura. Cuando regresó a casa el domingo por la tarde para cambiarse y recoger algunas cosas, hizo algo que nunca había hecho antes. Fue directamente a la casa de Rodrigo y tocó la puerta con fuerza. Rodrigo abrió, con una sonrisa apenas disimulada. «Don Carlos, ¿cómo está?». «Sabes exactamente cómo estoy», dijo don Carlos, con una voz tan fría que Rodrigo dio un paso atrás. «Envenenaste a mi perro». «No sé de qué habla». «Envenenaste a mi perro», gritó don Carlos, y varios vecinos salieron a ver qué pasaba. «Tiraste carne con veneno a mi patio porque no soportabas que ladrara». «Eso es una acusación muy seria», dijo Rodrigo. Pero su sonrisa falsa había desaparecido. «Y sin pruebas. Cualquier perro pudo haber comido algo en la calle». «Estaba en mi patio», escupió don Carlos. «Y voy a demostrar que fuiste tú. Voy a la policía». Rodrigo se cruzó de brazos. «Haga lo que quiera, viejo. Pero le advierto, tengo abogados. Y usted no tiene nada. Será su palabra contra la mía». Don Carlos tembló de rabia. Sabía que Rodrigo tenía razón. No tenía pruebas, solo sospecha. Y Rodrigo tenía dinero, conexiones, poder. Pero mientras don Carlos se alejaba, escuchó algo que le heló la sangre.
Rodrigo, pensando que estaba fuera de alcance, le dijo a otro vecino que había salido a curiosear. Debió mantener a ese maldito perro callado. Yo le advertí. Era una confesión, sutil, pero estaba ahí. Don Carlos fue a la policía ese mismo día. Presentó una denuncia formal, envenenamiento de animal doméstico. Llevó los pedazos de carne envenenada que había guardado. Pero tal como Rodrigo había predicho, no fue suficiente. Don Carlos, entendemos su frustración, dijo el oficial, pero no tenemos pruebas directas de que el señor Salazar haya hecho esto. No hay cámaras, no hay testigos. Podemos investigar, pero sin evidencia concreta. ¿Entonces puede envenenar a mi perro y salirse con la suya?, preguntó don Carlos desesperado. El oficial suspiró. El sistema no es perfecto, señor. Lo siento. Don Carlos salió de la estación de policía sintiéndose completamente derrotado. La justicia humana había fallado, pero la justicia divina apenas estaba comenzando. Durante los siguientes 3 días, don Carlos no se separó de Max. El perro luchaba por su vida. Hubo momentos en que pareció que no iba a lograrlo. Su respiración se hacía débil, su corazón irregular, pero don Carlos estaba ahí, hablándole, recordándole todos los momentos buenos, las caminatas matutinas, las tardes viendo televisión juntos, los domingos en el parque. No te rindas, hijo, susurraba don Carlos. Yo no me rendí contigo cuando te encontré en mi puerta. No te rindas conmigo ahora. Y milagrosamente, lentamente, Max empezó a mejorar. El 4.º día abrió los ojos. El 5.º día movió la cola cuando escuchó la voz de don Carlos. El 6.º día bebió agua por sí mismo. Es un milagro, dijo la veterinaria, sorprendida genuinamente. He visto muchos casos de envenenamiento en mi carrera. Con el nivel de toxinas que Max tenía en su sistema, debería estar muerto. Pero está luchando. Está aferrándose a la vida con una fuerza que nunca había visto. Tiene una razón para vivir, dijo don Carlos con lágrimas en los ojos. Yo soy su razón y él es la mía. Después de 2 semanas, Max pudo finalmente ir a casa. Estaba más delgado, más débil, pero estaba vivo. Don Carlos prácticamente vació sus ahorros pagando el tratamiento. No le importó. Su hijo había sobrevivido. Cuando llegaron a casa, don Carlos mantuvo a Max adentro. No más patio sin supervisión, no más riesgos. Rodrigo observaba desde su ventana y don Carlos pudo ver la frustración en su rostro. El perro había sobrevivido. Su plan había fallado. Pero la historia estaba lejos de terminar. 3 semanas después del envenenamiento, en una tarde de jueves, algo extraordinario sucedió. Rodrigo estaba en su cochera, trabajando en su coche. Era su obsesión, mantener ese BMW negro impecable. Lo lavaba cada semana, lo encerraba, lo trataba mejor que a la mayoría de la gente. Estaba debajo del coche, cambiando el aceite, cuando de repente sintió un dolor agudo en el pecho, un dolor que le quitó el aliento, un dolor que irradiaba por su brazo izquierdo. Un ataque cardíaco. Rodrigo intentó gritar, pero no le salía la voz. Intentó arrastrarse fuera de debajo del coche, pero su cuerpo no respondía. El dolor era abrumador, paralizante. Se estaba muriendo, solo, en su cochera perfecta, y nadie lo sabía. Intentó alcanzar su teléfono, pero lo había dejado dentro de la casa. Sus pulmones luchaban por aire. Su visión empezaba a oscurecerse. «Ayuda», logró susurrar, aunque sabía que nadie podía escucharlo, pero alguien sí lo escuchó. Max estaba en el patio de don Carlos, disfrutando del sol de la tarde bajo la supervisión del viejo. De repente, el perro se puso tenso, sus orejas se levantaron, empezó a ladrar. No era su ladrido normal, era urgente, frenético, desesperado. «¿Qué pasa, Max?», preguntó don Carlos, acercándose. Max corrió hacia la cerca que separaba las 2 propiedades y siguió ladrando, arañando la madera, mirando a don Carlos y luego hacia la casa de Rodrigo. «No voy a ir a esa casa», dijo don Carlos amargamente.
Ese hombre casi te mata. Pero Max no se detenía. Ladraba y ladraba con una insistencia que don Carlos nunca había visto. Doña Mercedes salió de su casa atraída por el ruido. ¿Qué pasa, don Carlos? Max nunca ladra así. No lo sé, admitió don Carlos, sintiendo una inquietud creciendo en su pecho. Max empezó a gemir, un sonido lastimero que le partió el corazón a don Carlos. El perro lo miraba con esos ojos profundos, suplicando. ¿Crees que algo está mal?, preguntó doña Mercedes preocupada. ¿En la casa de Rodrigo? Don Carlos sintió una batalla interna. Odiaba a ese hombre. Ese hombre había intentado matar a su mejor amigo. ¿Por qué debería importarle si algo le pasaba? Pero Max seguía ladrando. Y don Carlos confiaba en Max más que en cualquier humano. Voy a revisar, dijo finalmente, aunque le costó cada palabra. Fue a la casa de Rodrigo y tocó la puerta. No hubo respuesta. Tocó más fuerte. Nada. «Rodrigo, ¿estás ahí?». Silencio. Don Carlos rodeó la casa y vio que la puerta de la cochera estaba abierta. Entró, y ahí estaba Rodrigo, debajo de su coche, con los labios azules, apenas consciente. «¡Dios mío!», exclamó don Carlos. Inmediatamente sacó su teléfono y llamó a emergencias. «Necesito una ambulancia. Mi vecino está teniendo un ataque cardíaco». Se arrodilló junto a Rodrigo, aunque le dolió hacerlo. El hombre que había intentado asesinar a su perro estaba muriendo frente a él. «Resiste», dijo don Carlos, aunque las palabras le sabían amargas. «La ambulancia viene en camino». Rodrigo lo miró, sus ojos llenos de confusión y terror. «¿Por qué?», logró susurrar. «No lo hago por ti», dijo don Carlos honestamente. «Lo hago porque mi perro, el mismo perro que intentaste matar, me alertó de que estabas en peligro. Lo hago porque él es mejor persona que tú o que yo». La ambulancia llegó en 6 minutos. Los paramédicos estabilizaron a Rodrigo y lo llevaron al hospital. Don Carlos dio su declaración a la policía que llegó después. Cuando todo terminó y don Carlos regresó a su casa, Max estaba esperándolo en la puerta. El perro lo miró, movió la cola, y don Carlos se arrodilló y lo abrazó. «Salvaste la vida del hombre que trató de matarte», susurró don Carlos maravillado. «¿Cómo puedes ser tan noble?». Max solo lamió su rostro como diciendo, «Porque eso es lo que hacemos los que tenemos buen corazón». Rodrigo sobrevivió. Estuvo una semana en el hospital. Los médicos le dijeron que si hubiera pasado 5 minutos más sin ayuda, habría muerto. Cuando salió del hospital, lo primero que hizo fue ir a la casa de don Carlos. Don Carlos lo vio acercarse y sintió su cuerpo tensarse. Max se paró a su lado, alerta pero tranquilo. Rodrigo se detuvo en la entrada. Se veía más delgado, más viejo, más pequeño de alguna manera. «Don Carlos», dijo, y su voz se quebró. «Yo necesito decirle algo». Don Carlos no dijo nada, solo esperó. «Yo envenené a Max», confesó Rodrigo, las lágrimas empezando a correr por su rostro. «Yo tiré esa carne al patio. Yo quería que muriera porque no soportaba el ruido. Estaba tan enojado, tan amargado con mi vida, que pensé que silenciando a su perro iba a sentirme mejor». Hizo una pausa, luchando por controlar su voz. «Pero cuando estaba ahí, muriendo en mi cochera, lo único que pensaba era, me lo merezco. Esto es justicia. Intenté matar a un animal inocente y ahora yo voy a morir solo, sin nadie que me extrañe, sin nadie a quien le importe». Rodrigo miró a Max. «Y entonces, este perro al que traté de asesinar, me salvó la vida. Le alertó a usted. Me dio una segunda oportunidad que yo no merezco». Se arrodilló, sin importarle ensuciarse los pantalones. «No espero que me perdone. No espero que Max me perdone. Solo necesitaba que supiera la verdad y decirle que lo siento tanto». Don Carlos miró a este hombre arrodillado frente a él, un hombre que había sido su tormento, un hombre que había intentado matar a su mejor amigo, y sintió compasión. «Max te perdonó el momento en que te salvó la vida.
dijo don Carlos suavemente. Los perros no guardan rencor como nosotros. Son mejores que nosotros en eso. Miró a Max, quien observaba a Rodrigo con curiosidad pero sin agresión. Yo todavía no puedo perdonarte completamente, admitió don Carlos. Me duele demasiado lo que hiciste, pero estoy trabajando en ello. Por Max, porque él me está enseñando que el perdón no es para el que te hizo daño, es para ti mismo. Rodrigo asintió limpiándose las lágrimas. Voy a confesar a la policía, voy a pagar por lo que hice y voy a pagar todas sus cuentas veterinarias. Todas. No necesito tu dinero, dijo don Carlos, pero lo voy a hacer de todas formas, insistió Rodrigo. Es lo menos que puedo hacer. Se puso de pie, pero antes de irse, miró a Max una última vez. Gracias, le dijo al perro. Gracias por ser mejor que yo. Max movió la cola. Solo una vez, pero fue suficiente. En las semanas siguientes, Rodrigo cumplió su palabra. Confesó a la policía, pagó una multa considerable y pagó cada centavo de las cuentas médicas de Max, más una donación generosa a la clínica veterinaria. Pero más importante, cambió. Empezó a ir a terapia, empezó a trabajar en su amargura, su necesidad de control, su ira. Empezó a ver el mundo de manera diferente. Una tarde, tocó la puerta de don Carlos con una bolsa en la mano. No estoy aquí para molestar, dijo rápidamente. Solo compré esto para Max. Son premios especiales para perros con problemas renales. Investigué qué necesitaba después de un envenenamiento. Don Carlos tomó la bolsa, sorprendido. También contraté a alguien para que instale paneles de aislamiento de sonido en mi habitación, continuó Rodrigo. Así los ladridos no me molestarán. Debí haber hecho eso desde el principio en lugar de lo que hice. Los dos hombres se miraron. No eran amigos. Tal vez nunca lo serían. Pero había un entendimiento ahora, un respeto. ¿Quieres entrar?, ofreció don Carlos, sorprendiéndose a sí mismo. Rodrigo negó con la cabeza. No todavía, pero tal vez algún día. Tal vez algún día, repitió don Carlos. Mientras Rodrigo se alejaba, don Carlos miró a Max, quien estaba echado al sol, completamente en paz. Cambiaste a un hombre que parecía imposible de cambiar, le dijo don Carlos al perro. No con rabia, no con venganza, sino con bondad que él no merecía. Max bostezó, se estiró y se acurrucó más cómodamente. Para él no había sido nada extraordinario. Solo había hecho lo que hacen los buenos corazones, elegir el amor sobre el odio, la compasión sobre la venganza, la vida sobre la muerte. Y esa, don Carlos se dio cuenta, era la verdadera justicia divina. No era el castigo que Rodrigo merecía. Era la oportunidad de redención que nunca esperó recibir. Porque a veces la mayor justicia no es ver caer a tus enemigos. Es verlos levantarse como mejores personas y saber que tú y tu mejor amigo tuvieron algo que ver con esa transformación. Entonces déjame preguntarte algo mientras terminamos esta historia. ¿Cuántas veces elegimos la venganza sobre el perdón? ¿Cuántas veces dejamos que la amargura nos consuma hasta convertirnos en personas que no reconocemos? Rodrigo casi destruyó una vida inocente por algo tan trivial como el ruido. Casi se convirtió en un asesino por no poder controlar su propia frustración. Pero Max, el perro que tenía todas las razones para odiar, para querer venganza, eligió el amor. Eligió salvar la vida del hombre que intentó quitarle la suya. Y en ese acto de bondad pura desató una justicia más poderosa que cualquier tribunal. Una justicia que no destruye, sino que transforma, que no castiga, sino que redime. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar diferente sobre el perdón, sobre la bondad, sobre lo que significa realmente la justicia, déjame un comentario. Cuéntame, ¿alguna vez elegiste perdonar cuando todo el mundo esperaba que buscaras venganza? ¿Tienes una historia de un animal que te enseñó a ser mejor persona?
Tus historias importan, tu voz importa, y tal vez tu historia sea la próxima que inspire a alguien a elegir el amor sobre el odio. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa esa campanita para más historias que restauran tu fe en la bondad.